Mi esposa quería un matrimonio abierto para acostarse con su jefe casado, pero la despidieron cuando la denunció por acoso, así que pedí el divorcio y la vi rogar por otra oportunidad. Mi esposa Laura y yo llevamos casados 15 años y pensé que teníamos una relación sólida. Tenemos 2 hijos, Sofía, de 13 años, y Mateo, de 10, y sinceramente creía que éramos felices juntos. Laura trabaja en una empresa desde hace unos 3 años y su jefe, Daniel, es un tipo de poco más de 40 años. También casado y con hijos. Hace como 2 semanas, Laura volvió del trabajo, actuando diferente, y supe que tenía algo en la cabeza, pero no quise presionarla. Volvió del trabajo actuando raro, mirando el celular más de lo habitual y sonriendo de una forma que inmediatamente me pareció sospechosa, como si estuviera compartiendo un chiste privado con alguien. Le pregunté si todo estaba bien y dijo que solo estaba cansada por el trabajo, pero su voz tenía un tono nervioso que jamás le había escuchado. El martes pasado me sentó en la sala después de que los niños se fueran a dormir y me dijo que quería hablar de algo importante. Lo primero que pensé fue que alguien había muerto o que ella estaba enferma, porque tenía las manos temblando y no paraba de jugar con su anillo de bodas. Respiró hondo y me dijo que había estado pensando en nuestro matrimonio y en cómo nos habíamos distanciado, y que quería que consideráramos abrir la relación. Me sentí completamente sorprendido y por un momento me quedé en blanco. Le pregunté qué quería decir con eso y explicó que había desarrollado sentimientos por otra persona y pensaba que debíamos explorar otras relaciones sin separarnos. Como dijo otra persona, quedó claro que ya tenía a alguien específico en mente, y mi cerebro fue directo a su jefe, por la forma en que había hablado tanto de él últimamente. Cuando le pregunté directamente si era su jefe, Daniel se puso a la defensiva y dijo que no importaba quién era, que se trataba de nuestro matrimonio y de que los dos estuviéramos satisfechos. Pero su cara se puso roja y no podía mirarme a los ojos, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Le dije que no me interesaba abrir nuestro matrimonio y que si quería estar con otra persona, entonces debíamos divorciarnos. Retrocedió enseguida y dijo que no quería divorciarse, que me amaba y que quería mantener a nuestra familia unida. Pero también dijo que no podía ignorar esos sentimientos que tenía. Durante toda la conversación, yo pensaba que ya había analizado todo y que esa era su forma de querer tenerlo todo sin perder nada. Decía cosas como que podíamos establecer límites y reglas, y que muchas parejas lo lograban. Pero yo solo podía pensar en cómo reaccionarían mis hijos si descubrían que su madre estaba saliendo con otro hombre mientras seguía casada con su padre. Le pregunté si ya había tenido contacto físico con esa persona, y juró que no, pero su duda al contestar hizo que no le creyera en absoluto. La conversación duró casi 2 horas, y al final me sentí completamente agotado y confundido. Ella lloraba y decía que nunca quiso que esto pasara, y que solo quería que los dos fuéramos felices. Pero yo solo pensaba que esto era su forma de pedir permiso para engañarme sin consecuencias. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y dijo que lo entendía, pero luego me abrazó y me susurró que esperaba que lo considerara, porque realmente creía que podía funcionar. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando al techo, pensando en toda nuestra relación, y preguntándome si me había perdido señales. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno para los niños y hablaba de sus tareas escolares, como si no acabáramos de tener la conversación más devastadora de nuestro matrimonio. Pasé todo el día en el trabajo sin poder concentrarme, y un compañero me preguntó si me sentía bien porque me veía fatal. Quería contarle a alguien lo que pasaba, pero también me sentía avergonzado, como si tal vez yo no hubiera sido suficiente para mi esposa o como si hubiera fallado como esposo. Cuando llegué a casa esa noche, Laura había preparado mi cena favorita, y estaba más cariñosa de lo normal. Me tocaba el brazo mientras hablaba, y se reía de cosas que ni siquiera tenían gracia. Se notaba que quería congraciarse conmigo.
y me pareció tan manipulador y falso que quise enfrentarlo. En ese momento, durante la cena, Sofía preguntó por qué mamá estaba tan feliz. Y Laura dijo que había tenido un buen día en el trabajo, lo que me dieron ganas de gritar, porque sabía exactamente por qué. Tenía buenos días en el trabajo. Después de que los niños se fueron a su cuarto, sacó el tema otra vez y dijo que lo había estado pensando todo el día y creía de verdad que eso podía fortalecer nuestro matrimonio. Tenía varios artículos abiertos en el teléfono sobre matrimonios abiertos exitosos, y me leía estadísticas de cuántas parejas lo intentaban y terminaban más felices, pero mientras hablaba, yo solo pensaba en cómo ya estaba engañándome emocionalmente. Y ahora quería mi permiso para llevarlo a lo físico. Finalmente le dije que no iba a aceptar un matrimonio abierto, y que si quería estar con otro, debíamos separarnos. Volvió a llorar y dijo que yo era cerrado de mente y que ni siquiera intentaba considerar alternativas. Entonces dijo algo que me molestó mucho, que pensaba que yo sería más comprensivo, ya que siempre la había apoyado en su carrera y sus metas. El hecho de que intentara presentar su deseo de acostarse con su jefe como parte de su ambición profesional me hizo darme cuenta de que o estaba completamente fuera de la realidad o pensaba que yo era un idiota. Le dije que me iba a quedar en un hotel XYZ a unos 20 minutos por unos días para aclarar mis ideas y se puso histérica diciendo que era una reacción exagerada y que debíamos seguir hablando. Pero yo ya no quería hablar más, porque cada palabra que salía de su boca me convencía más de que ya había decidido lo que quería. Hice una maleta mientras ella me seguía por la casa rogándome que no me fuera y diciendo que podíamos resolverlo si le daba una oportunidad de explicarse mejor. Decía que me amaba y que esto no cambiaba nada entre nosotros. Pero yo solo pensaba en cómo no le pides acostarte con otras personas si de verdad amas a tu pareja. Los niños estaban arriba haciendo tarea, sin saber que el matrimonio de sus padres se derrumbaba justo debajo de ellos. Los besé y les dije que tenía que irme de viaje por trabajo unos días, lo cual me hizo sentir horrible porque odio mentirles. Pero tampoco podía decirles la verdad. Sofía preguntó si todo estaba bien, porque mamá parecía triste. Y yo solo dije que mamá estaba cansada y que todo iba a estar bien, aunque no tenía idea de si alguna vez lo estaría. Manejé hasta el hotel y me registré. Todo el tiempo me sentí como si estuviera en un sueño. Me senté en la cama del cuarto y traté de procesar lo que le había pasado a mi matrimonio y a mi familia, y volví a la misma pregunta: ¿cuánto tiempo había pasado esto sin que yo lo supiera? Una hora después de registrarme, alguien tocó la puerta y supe que era Laura. Antes de mirar por la mirilla, estaba parada allí llorando, con el maquillaje corrido, y dijo que necesitábamos hablar y que no podía simplemente huir de esto. La dejé entrar porque no quería hacer una escena en el pasillo, pero enseguida me arrepentí, porque se lanzó con todo un discurso sobre cómo se había equivocado al plantearlo, y que en realidad no quería un matrimonio abierto. Pero luego dijo que no podía prometer que sus sentimientos por esa otra persona se irían, y que tal vez podíamos encontrar un punto medio que funcionara para los dos. Le pregunté qué tipo de punto medio tenía en mente, y dijo que tal vez podía tener una relación emocional con él pero seguir siendo fiel físicamente a mí, lo que me hizo reír en voz alta, porque era una sugerencia ridícula. Le dije que ya estaba teniendo una aventura emocional, y que pedirme permiso para seguirla no era un compromiso. Se enojó y dijo que yo estaba siendo injusto y que había sido honesta conmigo sobre sus sentimientos, en lugar de engañarme como muchos harían. El hecho de que pensara que merecía crédito por decirme que quería engañarme, en lugar de hacerlo a escondidas, me demostró lo perdida que estaba. Discutimos una hora más, y ella seguía buscando formas de convencerme de que esto podía funcionar. Pero cada sugerencia dejaba más claro que ya había elegido estar con ese hombre, y solo intentaba encontrar una forma de hacerlo sin perder su vida cómoda conmigo. Finalmente le dije que tenía que irse, y que la llamaría mañana para hablar de los siguientes pasos. Lloró, suplicó y dijo
que no podía perderme a mí, ni a los niños. Pero cuando le pregunté si estaba dispuesta a cortar todo contacto no laboral con su jefe y cambiarse de departamento, dijo que eso no era justo y que no debía sacrificar su carrera. Ahí fue cuando supe con certeza que ya había elegido a él por encima de nuestro matrimonio. Y todo lo demás era solo intento de quedarse con ambas cosas. Estoy escribiendo esto desde el hotel, porque no puedo dormir. Y no sé qué hacer. Una parte de mí quiere luchar por nuestro matrimonio, pero otra cree que esto ya se terminó y que solo estoy posponiendo lo inevitable. Sigo pensando en mis hijos y en cómo esto los afectará. Y si debería intentar salvar esto por ellos, pero tampoco quiero que crezcan pensando que esta clase de relación es normal o sana. Supongo que solo estoy buscando consejo de personas que hayan pasado por algo parecido o que puedan ayudarme a ver esta situación más claro. Ahora mismo siento que mi mundo está patas arriba y ya no sé qué es arriba ni abajo. Actualización 1 o 2 meses después. Pensé que debía actualizar a todos sobre lo que ha pasado desde mi publicación original. Gracias a todos los que comentaron y me enviaron mensajes de apoyo. Realmente me ayudó en lo que han sido los peores 2 meses de mi vida. Después de la publicación, me quedé en ese hotel una semana, mientras Laura y yo intentábamos ver qué íbamos a hacer. Tuvimos varias conversaciones más y ella seguía insistiendo en que quería salvar nuestro matrimonio, pero cada vez que yo le pedía que cortara contacto con Daniel, buscaba razones por las que eso no era posible o justo. Decía que trabajaban demasiado cerca y que sería obvio para todos si empezaba a evitarlo, y que no podía arriesgar su empleo por esto. Le dije que eso debía haberlo pensado antes de enamorarse de su jefe casado, pero decía que yo era irrazonable y que uno no puede controlar de quién se enamora. Finalmente volví a casa, porque extrañaba a mis hijos, y porque seguir en un hotel no era sostenible, pero dejé claro que Laura y yo estábamos separados, aunque viviéramos en la misma casa. Les dijimos a los niños que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que los amábamos muchísimo, y pude ver cuán confundidos y asustados estaban, aunque no entendieran del todo lo que pasaba. Laura seguía intentando actuar normal con los niños, y sugería actividades familiares, como noches de películas o salir a cenar, pero todo se sentía forzado e incómodo. Me encontraba observándola todo el tiempo para ver si seguía en contacto con Daniel, y odiaba lo paranoico y desconfiado en que me había convertido, pero no podía evitarlo. Aún revisaba su celular constantemente y tomaba llamadas en privado. Cuando le preguntaba al respecto, decía que era solo trabajo, pero el tono defensivo me decía otra cosa. Hace como 3 semanas, Laura llegó del trabajo con cara de preocupación, y supe que algo había pasado. Estuvo callada en la cena, y me miraba como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar. Después de que los niños se durmieron, me pidió que habláramos, y lo primero que pensé fue que Daniel había dejado a su esposa por ella y me iba a pedir el divorcio. Pero en vez de eso, me dijo que la habían despedido. Mi cerebro no procesaba lo que estaba escuchando. Le pregunté qué había pasado, y se puso a llorar y dijo que había cometido un error, y que Daniel la denunció ante recursos humanos por comportamiento inapropiado. Dijo que intentó hablar con él sobre su relación, y él la rechazó por completo, y dijo que estaba comprometido con su matrimonio, y que lo que ella proponía era inapropiado. Eso solo significaba que Daniel nunca estuvo interesado, y que Laura básicamente destruyó nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera la quería. Echó a perder 15 años de matrimonio por una fantasía que nunca fue real. Le pregunté exactamente qué había dicho o hecho para ser despedida, y fue vaga al respecto, pero entendí que le confesó sus sentimientos y le propuso tener una relación. Decía que había cometido un gran error, y que se daba cuenta ahora de que lo nuestro valía más que un estúpido enamoramiento. Pero yo no podía superar el hecho de que estuviera dispuesta a arruinar toda nuestra familia por un hombre que jamás estuvo disponible ni interesado. Las siguientes semanas fueron muy duras, porque Laura estaba lidiando con estar desempleada y rechazada.
y parecía esperar que yo la consolara y la ayudara a superar esta crisis que ella misma provocó. Seguía diciendo cosas como que no podía creer lo estúpida que fue y que debió valorar lo que tenía conmigo, pero cada vez que hablaba, se notaba que estaba más molesta por haber sido rechazada por Daniel que por perder nuestro matrimonio. Lo más difícil fue que empezó a llamarme egoísta por no estar más presente en este momento difícil. La semana pasada fui a un viaje de esquí con mi hermano, que habíamos planeado hace meses. Y cuando regresé, Laura estaba furiosa y dijo que no podía creer que la abandoné cuando más me necesitaba. Dijo que era cruel de mi parte disfrutar mientras ella lidiaba con las consecuencias de haber perdido su trabajo, y que un buen esposo habría cancelado su viaje para estar con su esposa. Le dije que ya no era mi esposa en ningún sentido real, desde el momento en que dejó claro que quería estar con otro, y que no era mi responsabilidad consolarla por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero dijo que esa forma de pensar era justamente la que la había llevado a buscar conexión emocional en otro lugar, y eso me enojó tanto que tuve que salir de la habitación antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Lo peor es que nuestros hijos están empezando a involucrarse de formas que me hacen sentir terrible. El otro día Sofía me preguntó por qué no estaba siendo más amable con su mamá, cuando claramente está triste por haber perdido su trabajo. Y Mateo ha estado preguntando si nos vamos a divorciar porque un compañero de su escuela le dijo que sus padres discutían mucho antes de separarse. Laura ha estado llorando más seguido frente a ellos y puedo ver cuánto los está afectando todo esto. Sé que piensan que estoy siendo cruel con su mamá en un momento difícil. Ayer, Sofía incluso me enfrentó y me dijo que su mamá le contó que perdió su empleo por culpa de la política interna de la oficina, y que necesita nuestro apoyo ahora más que nunca, que no entiende por qué estoy siendo tan frío con ella. Quise decirle la verdad sobre por qué su mamá realmente perdió su trabajo, pero también sé que no sería justo cargarle ese peso a una niña de 13 años. Así que le dije que, a veces, las relaciones entre adultos son complicadas y que estoy haciendo lo mejor que puedo para entender las cosas. Pero entonces Sofía me dijo que quizá debería esforzarme más, porque su mamá está realmente arrepentida por lo que haya hecho mal y que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Escuchar a mi hija defender a su mamá, en esencia, pedirme que la perdone por intentar engañarme con su jefe fue uno de los momentos más desgarradores de todo este proceso. Sé que Sofía no tiene idea de lo que realmente me está pidiendo que perdone, pero aún así siento que todos esperan que simplemente supere esto y siga adelante. Laura ha empezado a hablar de ir a terapia de pareja y dice que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Pero no puedo sacudirme la sensación de que solo lo está diciendo porque su plan de estar con Gabriel fracasó estrepitosamente. Estoy convencido de que, si él hubiera estado interesado en ella, habría pedido el divorcio sin pensarlo 2 veces. Y ahora quiere que finja que nada de esto pasó solo porque su plan B es quedarse conmigo. He estado pensando en iniciar el proceso de divorcio, pero sigo dudando por cómo afectará eso a los niños. Mi hermano cree que debería divorciarme y dice que lo que hizo Laura es imperdonable, independientemente de si llegó a consumarlo físicamente o no. Pero mi hermana cree que debería intentar la terapia, por el bien de Mateo y Sofía. La verdad es que no sé cuál es la respuesta correcta. Me siento atrapado en este limbo horrible, donde no puedo avanzar pero tampoco puedo volver a como eran las cosas antes. Sé que tengo que tomar una decisión pronto, porque este limbo no es justo para nadie. Solo desearía saber cómo distinguir entre un remordimiento genuino y el arrepentimiento de que las cosas no salieron como esperaba. Actualización. 2 o 3 meses después. He estado posponiendo esta actualización porque sabía que al escribirla todo se haría más real. Pero siento que le debo una respuesta a todos los que han seguido mi historia. El apoyo de esta comunidad ha significado más de lo que pueden imaginar, especialmente en los momentos en que sentía que me estaba volviendo loco o que estaba siendo irracional. Después de mi última actualización, pasé mucho tiempo pensando en qué tipo de vida quería para mí y para mis hijos. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en este estado de incertidumbre y resentimiento. Laura siguió insistiendo con la terapia de pareja y hablando de cómo podríamos reconstruir nuestra relación más fuerte que antes, pero cada conversación se sentía como si tratara de convencerme de olvidar algo que sé que nunca voy a poder olvidar. El punto de quiebre llegó hace un mes, cuando descubrí que Laura había seguido en contacto con Gabriel incluso después de haber sido despedida. Me enteré completamente por accidente,
Su laptop estaba abierta en la encimera de la cocina y apareció una notificación de una aplicación de mensajería que no reconocía. Supe de inmediato que era una mala señal, porque no usaría una app diferente para hablar con su hermana o con amigas. Cuando la abrí, encontré semanas de mensajes entre ella y Gabriel. Le tomé fotos con mi celular por si en el futuro me servían en el proceso de divorcio. La mayoría de los mensajes eran ella pidiéndole disculpas por lo que ocurrió en el trabajo, tratando de convencerlo de que lo que sentía por él era real y que valía la pena intentarlo. Él, por su parte, le pedía una y otra vez que dejara de escribirle y que no estaba interesado. Lo que más me dolió fue que ella lo siguiera buscando mientras me decía a mí que quería salvar nuestro matrimonio y que él ya no significaba nada para ella. La confronté esa misma noche. Al principio lo negó, pero cuando le mostré los mensajes, rompió en llanto y admitió que había estado intentando mantener algún tipo de conexión con él. Dijo que sabía que estaba mal, pero que no podía simplemente apagar lo que sentía. Que pensaba que si lograba cerrar ese capítulo con Gabriel, podría comprometerse plenamente con nuestro matrimonio. Ahí fue cuando supe, sin lugar a dudas, que nuestro matrimonio había terminado. Porque incluso después de perder su trabajo y enfrentar la posibilidad de divorciarse, seguía más interesada en perseguir a Gabriel que en reparar lo que había roto conmigo. Le dije que ya no quería seguir intentando, que iba a iniciar el proceso de divorcio. La expresión de sorpresa en su rostro me lo confirmó todo. Genuinamente pensaba que seguiría esperando indefinidamente mientras ella resolvía sus sentimientos. La semana pasada, finalmente me reuní con un abogado y comencé el papeleo. Ayer le dije a Laura en persona que oficialmente había iniciado el proceso de divorcio. Esperé a que los niños estuvieran en la escuela porque sabía que ella reaccionaría con mucha emoción y no quería que lo presenciaran. Apenas se lo dije, empezó a llorar y a rogarme que reconsiderara, diciendo que haría lo que fuera para salvar el matrimonio, que había sido una idiota por tirar todo lo que teníamos. Repetía una y otra vez que Gabriel no significaba nada para ella, que estaba confundida, que estaba pasando por una crisis de la mediana edad, pero que ahora sabía que yo era el único hombre con quien quería estar. Lo que más me rompió el corazón fue cuando me preguntó qué se suponía que debía decirles a Mateo y Sofía sobre por qué su familia se estaba desmoronando. Pude ver el pánico genuino en sus ojos ante la idea de explicarles lo que pasó.